Alternativa Democracia. 8:3. Sean ustedes bienvenidos, señores generales, don Osvaldo Gerrín y don René Yandún. Hablaremos más adelante con el doctor Carlos Solórzano Constantine. Contábamos también con nuestro invitado especialísimo, pero debe haber alguna dificultad estratégica y evitamos manifestar su nombre. El nombre de la persona, del jurista, del constitucionalista, que a esta hora está determinando la argumentación que en contexto exhibirá para defender la causa de los comandos, de los generales, coroneles, de todos los señores militares, oficiales y miembros de la distinguida tropa de la institución militar en las tres ramas. Hay muchas cosas que hacer conocer a la ciudadanía. Uno, por ejemplo, quiero estar en condiciones de poder dar a conocer quiénes van a integrar la institución militar en el alto mando. Aquí tengo. ¿Quiénes son ellos? Me parece que es muy importante. El jefe del Comando Conjunto de la Institución Militar de las Fuerzas Armadas ha sido comandante del Cuerpo de Infantería de Marina de la Escuadra Naval, jefe del Estado Mayor, jefe del Departamento de Operaciones de la Comandancia de Escuadra y comandante del Escuadrón de Fragatas, edecán en la Vicepresidencia de la República, segundo comandante de la Base Naval de Salinas, planificador militar y jefe de División de Planes y Políticas del Estado Mayor de la Armada. Es el señor comandante, en este caso vicealmirante, Osvaldo Fabián Zambrano Cueva, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, seleccionado por el señor Presidente de la República en los últimos días. Él ha sido seguramente muy conocido del señor Vicepresidente Glass y ha tenido también directa intervención en asuntos que tienen que ver con los mayores niveles de jerarquía de la Armada de la República. El otro miembro de la Marina que entra, creo que a los 3 años, a dirigir a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, es una retoma de esta importante misión, porque son los dos los que dan la mayoría en el alto mando militar. Estaba en sucesión de acuerdo a la antigüedad que sigue entre los almirantes y generales. Gracias, general Yandún. Ángel Isaac Zarzosa Aguirre, comandante de la Fuerza Naval. Se desempeñó como comandante de la LAE 21 Quito, jefe del sistema de armas BAE Galápagos, base de Galápagos, jefe de operaciones de BAE El Oro, jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, capitán de Puerto de Esmeraldas, comandante de la BAE Galápagos, director operativo de la Dirección de la Marina Mercante, director de Inteligencia Naval, director de Intereses Marítimos, director general de Recursos Humanos. En la última temporalidad me da la impresión de que él ha tenido
en su condición de jefe de operaciones de los puertos de Esmeraldas, también en la tercera zona naval de Galápagos, de El Oro, de Puerto Esmeraldas. Pero lo último es que se ha desempeñado como comandante del AE-21 Quito. Luis Miguel Ángel Castro Ayala. Él es el general de brigada en el 2010 como comandante de la Brigada Patria de Latacunga, recuerden ustedes. Lideró el operativo para el rescate del presidente de la República, Rafael Correa, del Hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010. Y me duele recordar este episodio donde murió el soldado a cuyos familiares recibimos Froilán Jiménez. Luis Miguel Ángel Castro Ayala fue el que rescató al presidente de la República del Hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010. Es oficial de ejército, además de una trayectoria brillante. Él consta que al mando de 250 hombres combatió en el Alto Cenepa en 1995, al igual que nuestro invitado de esta mañana. Y luego viene César Merizalde Pavón. Él es el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, muy conocido al parecer del señor ministro de la Defensa, puesto que ha estado ocupando la Subsecretaría de Defensa Nacional, comandante del ala de combate 22, comandante del Centro de Operaciones Sectorial número 2. Le debe conocer naturalmente el señor ministro, porque es obvio, el ministro trata con los subsecretarios permanentemente. ¿Qué es lo que, como un brazo de mar, vino el señor ministro de la Defensa a esta radioemisora, por invitación naturalmente que recibió y atendió? Vino y manifestó una circunstancia que motivó, si no un reclamo, una réplica de parte de este servidor, de este periodista. Van ustedes a escuchar que desde el comienzo el ministro de la Defensa, el señor arquitecto Fernando Cordero, indicó a nuestro medio que 3 chiflados habían estado desinformando el tema de la venta que el ISPA realizó en Guayaquil para la construcción del Parque Samanes. Sí, vino como un brazo de mar. Es una especie de obra que podría llamarse 3 chiflados desinforman en el Ecuador, y algunos medios lo amplifican. El señor Bolívar Silva, coronel en servicio pasivo, representando a los oficiales retirados en el ISFA, y él sabe, o debería saber, que nada tengo que ver sino con el tema que el ISFA tiene que debatir, y el ISFA está representado por el director y no por el consejo directivo en estos temas administrativos, porque los temas administrativos... Usted es el presidente, sí, de este consejo. Pero el presidente no tiene funciones administrativas, entonces el señor Silva suplanta al director. Él estaba en la sesión. ¿Qué decía la sesión? Yo la convoqué. Una sesión extraordinaria. Único punto del orden del día: conocimiento de las acciones realizadas por el director ejecutivo del ISPA para atender la solicitud del señor procurador del Estado enviada el 18 de noviembre. Ese era sencillamente el orden del día. Ese documento dice: señores, ustedes han violado expresamente el artículo 58 de la ley de contratación pública. Por tanto, hagan los actos administrativos
corrijan los actos administrativos que deban corregir, modifiquen las escrituras y pónganse de acuerdo y arreglen. No está haciendo ningún cálculo, no está, sino él sí está precisando. Usaron mal el avalúo. Ustedes violaron la ley por usar el avalúo. No lo digo yo. Yo no tengo por qué decir, porque el que vigila la legalidad es el señor Procurador del Estado. Porque se presume que la plata con la que se compró el parque Los Amanes no es ni del ISFA ni del MAE, es del pueblo ecuatoriano. La plata pública es de ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, no tiene sentido especular para que pase del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho, porque las entidades públicas representan ambas, en este caso siendo Estado. Por tanto, se entiende suficiente y bien hecho. Si es que en su momento los actores, cualquiera que sea, los señores que hoy día están protestando por esta carta del señor Procurador del Estado, suponían que estaba mal hecho lo que hizo el señor Nebot en el municipio de Guayaquil, era que pidan el reavalúo, pues. Pero el avalúo que tenían que aplicar era el avalúo actualizado hecho por el municipio. 10 millones. En el caso de los privados, entre un público y un privado también se aplica lo que voy a decir. Se puede expropiar, se puede iniciar el proceso y se le puede ofertar máximo 10% más que el avalúo municipal. Exa FM. Entre otras cosas. Pero también el ministro catalogó de disparate lo dicho en este medio de comunicación por el aquí presente respetable general Osvaldo Jarrín sobre la venta de 220 hectáreas de terreno por parte del ISFA al Ministerio del Ambiente. Aquí está el inserto de su voz. El señor sábelo todo, dueño de la verdad, que da clase a todo el mundo, y que en este caso dice semejante barbaridad ayer. Y usted me acaba de hacer oír. Dijo, el ISPA no puede cumplir una orden que está yéndose en contra de los intereses vitales institucionales, patrimoniales, de sobrevivencia del ISPA, porque el ISPA no es de los retirados, es de los activos, de los pasivos, de los pensionistas. O sea, que porque es de los activos, de los pasivos, de los pensionistas, el ISPA, según el señor Jarrín, no tiene que cumplir la ley. Ya, pues, o sea, el señor se quedó en la época de las dictaduras, seguramente. Porque en el Ecuador de hoy día, todos militares... Es un héroe de guerra. Perdón, héroe peor todavía, Cenepa. pues, las gentes con mayor capacidad, las gentes con mayor capacidad, las gentes más doctas, los mejor preparados, tienen más obligaciones, tienen obligaciones superiores sobre los desinformados, sobre los que no han podido ir a la escuela, sobre los analfabetos. No es que son más, pero tienen mayores obligaciones, justamente por su sabiduría, por su conocimiento. Pero pónganlo en práctica, pues. Y no lo estoy entresacando, usted hizo oír todo el discurso. El señor está diciendo que no hay que cumplir la ley, porque eso afecta a los intereses del ISFA. Un disparate, disparate. Exa FM. Y en efecto, el exministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín, dio su criterio eminentemente institucional en contra de la postura que tiene Fernando Cordero, actual ministro de la Defensa, respecto a la devolución de los 38 millones del ISPA por la venta de terrenos en el Parque Samán. Todas las afirmaciones que se han establecido desde el Ministerio de Defensa no son otra cosa que trasladar un problema de carácter absolutamente administrativo, llevándole a un tenor político y a un conflicto militar, que no es este el punto de partida para el conflicto que existe institucionalmente este momento, porque hay que recordar que hace poco, cuando se presentó el alto mando militar en la Corte Nacional de Justicia, le habían desobedecido o no estaba de acuerdo el ministro de la Defensa. Por consiguiente, el alto mando militar sobrepasó la autoridad del ministro de Defensa que se oponía. Y no es de ahora. Lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Desde hace 9 años las Fuerzas Armadas están abandonadas de su representatividad política, estratégica, legal y administrativa. Por consiguiente, ¿quién debe afrontar este problema? Es el representante de la institución militar. Pero esto es una consecuencia de que el cargo de ministro de Defensa está entregado a un representante de un partido político que tiene más lealtad con los intereses del partido que con los intereses de las Fuerzas Armadas. La defensa del patrimonio institucional corresponde únicamente
a un consejo directivo en donde tenía que solucionarse este problema. Y si hay los 6 miembros que están en contra, obviamente, el mismo artículo que acaba de mencionar el ministro de Defensa, desde el 159, por supuesto que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, pero no se lee todo el artículo. ¿Qué dice a continuación? La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidades a quienes las ejecuten. El alto mando militar y los miembros, que son los mismos, del ISFA, no pueden cumplir una orden que está yéndose en contra de los intereses vitales institucionales, patrimoniales, de sobrevivencia, de existencia del ISFA. Porque el ISFA no es de los retirados, es de activos, de pasivos y de pensionistas. Exa FM. Esto es lo que manifestó el general Jarrín, con su venia general Jarrín, general Yandún. Todo preciso, todo concreto, y empujando un poco a la reflexión de las autoridades, especialmente del señor ministro. Pero la réplica usted ya la pudo escuchar. Así es. Es un asunto, para mí, como lo precisé ese momento, extremadamente agresivo, no digno de un ministro, y lo que le dije, se trata de un héroe de guerra. Se trata de un pundonoroso militar, de una persona a la que nosotros la consideramos y lo estimamos porque en toda misión que él ha cumplido nos ha demostrado exactamente lo contrario al juicio de valor que tiene el señor ministro. Pero claro, no todos podemos caer bien a las personas. ¿Qué usted podría rescatar de toda esta serie de opiniones que se dio en este encuentro con el señor ministro Cordero la semana anterior? General Yandún, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentran los señores oficiales, la gente que está en servicio pasivo, que ha hecho un recorrido de los últimos años en donde Fuerzas Armadas ha tenido unos roles muy significativos, especialmente en defender a nuestra patria, y desde ahí la gratitud nacional expandida hasta donde muchos no imaginan? Pero desde que se instaló este gobierno lo han tenido como una administración contraria, diferente, y lo que la gente dice este momento es que del CENEPA para acá algo pasó en los mandos militares, en el perfil de los mismos. La dignidad, el pundonor de la institución militar se ve en sus cuadros dirigentes, de cualquier institución. Y ha sido muy vacilante la actitud de los activos. ¿A qué se debe ese cambio de pasar de una generación que responde en la selva virgen, donde se cuajaron las victorias de nuestra bandera, de nuestra razón de ser, de nuestra existencia como país, de nuestra dignidad nacional, resultan que ahora son unos pobres, de condición ínfima, y que las autoridades vigentes se hacen un montón de ejercicios de disimulo y se hacen a la situación, se dejan afectar colectivamente y personalmente. El señor presidente tampoco debe creer que la institución militar está este momento como para mandarle prácticamente sacando de sus altas funciones, justamente por el respeto constitucional
que la institución militar no ocurren desde hace muchos años ninguna de esas manifestaciones. Pero de eso a los últimos episodios calificarlos de normales, sí hay una distancia enorme, general Yandún, porque pensamos nosotros que sin dignidad de Fuerzas Armadas, ¿qué dignidad podemos reclamar al resto de los habitantes de nuestro país? ¿De qué estamos hablando? Y nuestros hijos y nietos están contemplando con preocupación, sin conocer mayor cosa de lo que está ocurriendo, pero se ve que los ha maltratado la situación emergente que han tenido que vivir últimamente por falta de aplomo y de decisión de ciertos cuadros que han aguantado hasta lo que no se debe aguantar, es decir, la sobrevivencia de la dignidad militar frente al resto. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Un gusto saludarle acá al compañero general. Un saludo a todos los radioescuchas de quienes están mirando sobre este medio y decirles de que la institución per se es una institución formada con una gran estructura de carácter moral, profesional, ideológico y de un sentido absolutamente patriótico. Ese es el juramento que nosotros hicimos al ingresar y al graduarnos como oficial: defender la patria, defender el Estado, defender la seguridad nacional, defender al ciudadano. Es decir, velar por la existencia y velar por la seguridad de todos los ecuatorianos. Solidarizarme como el que más con el señor general Jarrín, porque lo que acabo de escuchar, sus expresiones están incluidas dentro de la normatividad constitucional, de la legal, incluido dentro de la ley del Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas y dentro de todo lo que es el Código Civil. Razón por la que más bien reprochar las palabras del señor ministro de Defensa, que son demasiadamente hirientes, que son demasiadamente groseras. El hablar de disparates es hablar de boberías y tonterías, y aquí los generales hemos sido preparados por muchos años, estudiando algunos años en diferentes academias, tanto aquí en el país cuanto en el exterior. Y no queremos ser víctimas del señor ministro de Defensa, que en verdad él ha sido presidente de la Asamblea, ha sido encargado del Seguro Social, es un gran arquitecto, es un gran profesional, pero de seguridad nacional, de estrategia, de lo que estamos hablando sobre el tema, especialmente de disciplina, de lealtad, de formación militar, él no sabe absolutamente nada. Por tanto, yo creo que él tiene toda la razón para ultrajar a las personas porque desconoce del tema que estamos nosotros tratando y que él es la máxima autoridad porque representa a las Fuerzas Armadas. Y en vez de ultrajar a los miembros de Fuerzas Armadas, en vez de ultrajar a la institución, en vez de resquebrajar su fortalecimiento, él debería estar defendiendo a la institución armada por un principio que se llama de lealtad, que eso es lo que hemos aprendido de los soldados, lealtad hacia arriba y lealtad hacia abajo, porque no hay que mentir, aquí no hay que engañar. Y usted decía de este sistema generacional, bueno, usted les nombró bien, es el vicealmirante Zambrano como
jefe del comando conjunto, a Santiago, el almirante Santiago como comandante de la Marina, el general Merizalde como fue subsecretario y ahora comandante de la Fuerza Aérea, y el general Luis Castro. De lo que yo conozco, todos ellos prácticamente han estado muy cerca del gobierno. Todos ellos. Razón por la que, más bien, yo pediría a este mando de que, despojándose de cualquier coyuntura que pueda darse, sea de afectiva y personal del gobierno, o de miembros del gobierno, o de alguna coyuntura que inclusive puede incidir políticamente, ellos actúen como nos enseñaron y como nos formaron en la escuela militar y como oficiales de carrera, dentro de la disciplina, dentro de la lealtad, dentro de los principios morales y de lo que usted decía, licenciado, de la dignidad y el honor. Ellos deberán despojarse absolutamente de todo y trabajar en beneficio de Fuerzas Armadas. Ahora, algo que antela usted respecto a lo que ellos van a pronunciarse colectivamente sobre el tema que, lamentablemente por las circunstancias que hemos anotado y que siguen anotando la mayor parte de los analistas y observadores del mal momento que vive, bueno, no es solamente coyuntural, vive desde hace rato un maltrato, porque no hay otra manera, un maltrato de parte del gobernante a la institución militar. Y él ha dicho que, siendo él el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, siendo la primera autoridad nacional, no va a permitir que ninguno de los distinguidos soldados lo vayan a desobedecer. En ese comando conjunto yo tenía grandes amigos personales, ¿eh? Ahí está el comandante, el almirante Luis Santiago. Luis Santiago fue el jefe de la seguridad, se llama Servicio de Protección Presidencial, SPP, el 30S. Ahí tenía, y tengo, espero, grandes amigos, pero hay cosas que no se pueden aceptar, ¿no? Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no permitiré que nadie me desobedezca, compañero. No permitiré tampoco que se vuelvan a prácticas del pasado. Busquen ustedes algún país del mundo donde los uniformados salen en pantalla desde el Ministerio de Defensa, utilizando recursos del pueblo ecuatoriano, las cámaras, etcétera, hablando de cosas administrativas, jurídicas, que no les competen. De acuerdo a ellos les compete, porque han jurado lealtad al INFA. Yo no sabía, compañeros militares, que ese era un juramento adicional. Yo creía que la lealtad era con la patria, con la Constitución. Primera vez que me entero que también con el INFA. Pero además, ¿quién busca hacerle daño al INFA? Aquí hay mucho mito. Exa FM. En el tema propiamente dicho, el señor general don Osvaldo Jarrín hace algunos días nos dio su criterio institucional a todos los ecuatorianos en contra de la postura que tiene el actual ministro Fernando Cordero sobre la devolución de los 38 millones del ISPA por la venta de los terrenos en el parque Samán. Yo he estado, generales, yo he estado revisando todo lo que ha monitoreado Procuraduría General del Estado de este proceso. Entonces he revisado lo que ocurrió el 22 de noviembre del año 2010, cuando la ministra del Ambiente era la actual vicepresidenta, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Guiñaga Vallejo. Ella suscribió la promesa de compra-venta de los lotes de terreno de la referencia con el contraalmirante José Antonio Noritz Romero en calidad de director del ISPA. Posteriormente, el 7 de diciembre, vuelvo y repito, el 22 de noviembre, la ministra de Ambiente Marcela Guiñaga, la titular en ese tiempo, firma
el contrato. Y el 7 de diciembre del 2010, ¿a cuántos días? Pero a 15 días. Se suscribió el contrato de compra-venta mediante escritura pública realizada ante el notario 40º de Guayaquil. Los comparecientes fueron el señor José Antonio Noriz Romero, a nombre y en representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en calidad de vendedor, y en calidad de compradora, la señora Mercy Julia Borbor Córdoba, a nombre y en representación del Ministerio de Ambiente. A los 15 días designa a la señora Mercy Julia Borbor Córdoba, le delega y le da calidad de ministra delegada para que ella sea la que suscriba la compra-venta por $48.220.000. Me fijé también que el 14 de septiembre del 15, 5 años después, la ministra del Ambiente se dirige al procurador del Estado, indicando que en razón del exceso de pago realizado por el Ministerio del Ambiente por los 66 lotes de terreno al ISPA, y considerando que a pesar de que no es responsabilidad de la actual administración de dicha cartera de Estado, tanto la celebración del mencionado contrato como el pago de exceso realizado, considerando además que se indujo al error a ambas instituciones en el valor de los predios, es necesario emprender las acciones correspondientes a fin de enmendar dicho error, por lo que solicita que en ejercicio de la atribución que le confiere la Disposición General Séptima, se sirva a disponer a las entidades públicas rectifiquen el acto contractual a fin de que en el mismo se refleje correctamente el valor al que deberían haber ascendido desde un comienzo. El 21 de septiembre del 15, la Procuraduría General del Estado solicita al Ministerio del Ambiente recién documentación para analizar el caso en referencia. 5 años después. Entonces, señor presidente, suele decir, ¿de qué estamos hablando? Esta es la cosa. Y por eso es que el señor general Jarrín, señoras y señores, optó por decirle a la ciudadanía lo que ustedes oyeron en este mismo medio de comunicación. Osvaldo Jarrín, exministro de la Defensa, su criterio institucional en contra de la postura que tiene el actual ministro Fernando Cordero sobre la devolución de los 38 millones del ISPA por la venta de los terrenos en el Parque Samán. Tenga la bondad. Todas las afirmaciones que se han establecido desde el Ministerio de Defensa no son otra cosa que trasladar un problema de carácter absolutamente administrativo, llevándole a un tenor político y a un conflicto militar, que no es este el punto de partida para el conflicto que existe institucionalmente este momento, porque hay que recordar que hace poco, cuando se presentó el alto mando militar en la Corte Nacional de Justicia, le habían desobedecido o no estaba de acuerdo el ministro de la Defensa. Por consiguiente, el alto mando militar sobrepasó la autoridad del ministro de Defensa que se oponía. Y no es de ahora. Lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Desde hace 9 años las Fuerzas Armadas están abandonadas de su representatividad política, estratégica, legal y administrativa. Por consiguiente, ¿quién debe afrontar este problema? Es el representante de la institución militar. Pero esto es una consecuencia de que el cargo de ministro de Defensa está entregado a un representante de un partido político que tiene más lealtad con los intereses del partido que con los intereses de las Fuerzas Armadas. La defensa del patrimonio institucional corresponde únicamente a un consejo directivo en donde tenía que solucionarse este problema. Y si hay los 6 miembros que están en contra, obviamente
el mismo artículo que acaba de mencionar el ministro de Defensa, es el 159, por supuesto que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, pero no se lee todo el artículo. ¿Qué dice a continuación? La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidades a quienes las ejecuten. El alto mando militar y los miembros, que son los mismos, del ISFA, no pueden cumplir una orden que está yéndose en contra de los intereses vitales institucionales, patrimoniales, de sobrevivencia, de existencia del ISFA. Porque el ISFA no es de los retirados, es de activos, de pasivos y de pensionistas. El señor sábelo todo, dueño de la verdad, que da clase a todo el mundo, y que en este caso dice semejante barbaridad ayer. Y usted me acaba de hacer oír. Dijo, el ISFA no puede cumplir una orden que está yéndose en contra de los intereses vitales institucionales, patrimoniales, de sobrevivencia del ISFA, porque el ISFA no es de los retirados, es de los activos, de los pasivos, de los pensionistas. O sea, que porque es de los activos, de los pasivos, de los pensionistas, el ISFA, según el señor Carrín, no tiene que cumplir la ley. Ya, pues. Exa FM. Esto es lo procedente de que escuchen los oyentes. Y la contrarréplica, general, ¿cuál sería? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me saluda mi general Yandú. Permítame que ratifique todo lo dicho, y no solamente yo podría decir la falta de liderazgo, de capacidad para tener suficiente posibilidad de tener una gestión de la defensa en función de los intereses institucionales. Pero como decía mi general Yandú, cuando falta todos estos aspectos que son de dominio de quien va a ejercer un ministerio, se opta por el insulto o por la burla a los periodistas cuando le hacen una entrevista. No es raro, por ejemplo, si es que consideramos esto, ver cómo se le dijo al alto mando y por supuesto a la institución mediocres. Y con anterioridad ya inauguró sus desafueros cuando llamó hordas retardatarias, enemigas del desarrollo social. Por consiguiente, decir 3 chiflados no es otra cosa que seguir en su andarivel grosero, que no corresponde a una alta dignidad que ocupa un Ministerio de Defensa. Y cuando el presidente habla de desobediencia, yo estoy de acuerdo con él, pero no son las Fuerzas Armadas las desobedientes, es el ministro de la Defensa. Porque según declaraciones de esta mañana en Ecoavisa, el ministro del Ambiente manifiesta que nunca obtuvo respuesta a varios llamados que realizaba el ministro del Ambiente al ministro de Defensa. Por consiguiente, esta falta de capacidad de liderazgo y de gestión de la defensa permitió que haya un dominio del Ministerio del Ambiente sobre el Ministerio de la Defensa. Y en vista de no tener respuesta, optó por denominar al procurador quien haga las veces de llamar al Ministerio de Defensa. Lo que ocurre es que se hace a un lado y deja que el director del ISFA resuelva la situación. ¿Por qué? Porque el ministro de la Defensa argumenta todos los planteamientos similares al Ministerio del Ambiente. Lo que significa que el ISFA enfrentó a 2 ministros, tanto del Ambiente como de Defensa. Pero déjeme decirle otra cosa. ¿Se celebró o no un contrato? ¿Estuvo o no notarizado? Las cosas en jurisprudencia se deshacen en la misma forma como se hacen. La única voz... Regla de oro. Exactamente, es el principio universal. La única forma de solucionar este impasse, que es normal, que puede presentarse, es de un conflicto interministerial. ¿Quién debe resolverlo? El jefe, el presidente, que preside y que le están generando un problema entre los 2 ministerios. Aparte que se devuelva o no se devuelva, pero ahí había un conflicto que resolver. Pero con ministerios. Y el único que está presente es el Ministerio del Ambiente. En el mismo contrato hay 11 cláusulas
Y la última cláusula del contrato notarizado dice que cualquier desacuerdo tendrá que ser ventilado, incluyendo la mediación si es que es necesario. Esto significa, al tenor de lo que manifesté, que no puede devolverse, no porque dice el general Jarrín, sino porque dice el artículo 372 de la Constitución, en el que se manifiesta que los dineros del ISFA no son dineros del fisco y que ninguna institución está en capacidad o potestad de tomar o disponer de esos recursos. Entonces no es un disparate, no es una barbaridad, es legalidad. Y si no, que me demuestren en qué constitución, en qué artículo, en qué ley se encuentra la facultad que se tiene para confiscar los dineros del ISFA. ¿Dinero de particulares? Puede ser de cualquier orden. Porque no, digo, es dinero de particulares. De carácter privado, quiero decir. Por supuesto que es del ISFA, eso no es como del cualquier Estado. institución. Y déjeme decirle también que en el tiempo que ha transcurrido, todo proceso de esta naturaleza está prescrito. Pero no optemos por esta salida, sino más bien por lo que dice el debido proceso. Por esta razón, Contraloría asume, aunque tardíamente, y necesita 45 días para emitir su criterio. Nosotros sabemos que el criterio no va a ir más allá que determinar lo que ya está hecho, pero confiamos en la honorabilidad para que por lo menos se determine que la confiscación es improcedente. Esto significa solamente analizar el hecho o la crisis a la que se ha desenvuelto innecesariamente, como dije en su inicio. Es un aspecto netamente administrativo, interministerial, para ser resuelto. Pero los ministros están acostumbrados a hacerse a un lado, no afrontar las situaciones, hablando de defensa, y esperar que el presidente le solucione. ¿O no ocurrió lo mismo el 30 de septiembre? El presidente tuvo que ir a tratar de solucionar un problema que debió haber sido solucionado entre los ministerios. Entonces, no son las Fuerzas Armadas las que se exageran indebidamente. Lo que ocurre es que no tienen representatividad y ante casos tan graves como es de topar dineros de los cuales dependen activos, pasivos, pensionistas, familiares, es atentar contra la existencia, la sobrevivencia de una institución. Y no es un caso aislado, porque podemos sumar a todo lo que se viene tratando. Aquí nos dirá mi general Yandún, ¿está o no en la Asamblea en espera los 7.500 efectivos del ejército que deben pasar a guardias penitenciarios, guardabosques y aduaneros? Está pendiente. Cualquier momento lo reactivan, esperando el mejor momento. ¿Está o no pendiente todo lo que ha ocurrido con Fuerzas Armadas en reducir el porcentaje de ingreso a las escuelas de formación, tanto de oficiales como de tropa? Y ahora en la última resolución, a partir de esta crisis indebida, inadecuada, inoportuna, es revisar los sueldos y revisar las pensiones. Y no quiero extenderme porque yo debo decirle, se adueñaron y consideraron que los sueldos de las Fuerzas Armadas del Ecuador son de las mejores en Latinoamérica. ¿Así dice? Pero no están reconociendo que la homologación salarial no es de este gobierno, es del gobierno anterior. Y cuando fui yo ministro de Defensa Nacional, y le puede ratificar Diego Borja, ministro de Finanzas, a los dos nos costó mucho trabajo realizar la homologación, la equiparación entre la administración pública y las Fuerzas Armadas. Si se quiere constatar o verificar lo que acabo de decir, nada más hay que entrar al diario La Hora, en la que se titula, el 7 de junio del 2006, todos los rangos militares con aumentos del 100%. Y se detalla, el 10% será aumentado en el 2006
y se lo hizo a partir del mes de junio. El 2007 hasta el 2010 será del 22.5% en cada año en forma sucesiva. Este pronunciamiento del 2006 se complementa para tomarse como propia la iniciativa el 23 de enero del 2008, cuando se dice: la homologación de los sueldos comenzó cuando Osvaldo Jarrín era ministro de Defensa en el 2006. Sin embargo, en agosto del 2007, el presidente de la República ofreció que la homologación salarial de los militares no concluirá en el 2010, sino en el 2009, con lo cual, en lugar del 22.5% por año, será del 33.75% por año hasta el 2009. Este antecedente, que malintencionadamente se omite, es el que llegó a desencadenar al 30 de septiembre. Porque para poder cubrir el 30.7% del presupuesto, había que quitarles algo. Eran las condecoraciones y los sueldos. Ahí comenzó el 30 de septiembre. Así fue. Entonces no hay que buscar magnicidios, golpes de Estado, sino darse cuenta que económicamente fue perturbado el Estado con este malhadado criterio o iniciativa presentada con la homologación salarial. Yo quiero pedirle en la ciudad de Guayaquil al expresidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia que tenga la gentileza de aceptarnos esta plática, tomando en cuenta el sustento que la Procuraduría General del Estado ha enviado a los medios de comunicación para el tema de la adquisición de bienes inmuebles. Y vale la pena hacer un recorderis, porque parte de esa realidad, parte, no todo, está inmersa en este proceso donde el presidente Correa ha denotado incapacidad de apaciguar, y lo propio las unidades militares y sus altos jefes, según la columna 4 Pelagatos. El nuevo encontrón gobiernos Fuerzas Armadas tiene un colofón de fondo, dicen. Gestión política donde solo debía haber gestión administrativa. Esa conflagración deriva en problemas militares. El encontrón se resume en pocas líneas. Atención, en el 2010, el IES Fuerzas Armadas, ISFA, vendió 66 lotes en lo que hoy es el Parque Los Amanes. ¿A quién? Al Ministerio del Ambiente. Monto de la venta 48 millones, fijado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. Tras un nuevo avalúo hecho por el municipio de Guayaquil, se llegó a un precio sensiblemente menor, 7 millones. El impasse debía ser resuelto por las partes y eso lo ordenó la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, el gobierno decidió, so pretexto de que las partes no llegaron a un acuerdo, debitar los 41 millones de las cuentas del ISFA, y los militares consideran que esto es un atentado contra su patrimonio. Sigue el tema del alto mando, la rueda de prensa del alto mando, y la que tendremos que escuchar de parte del nuevo organismo superior de la institución militar. Yo le quiero, señor doctor, ofrecerle a usted el artículo 58 de la adquisición de bienes inmuebles. Menciona, para
este acuerdo, el precio se fijará tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el sector rural. La función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales actualizados de la zona. El precio que se convenga no podrá exceder del 10% sobre dicho avalúo. Se podrá impugnar el precio, mas no el acto administrativo en vía administrativa, así dice el literal. El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio se formalizarán en la respectiva escritura pública que se inscribirá en el registro de la propiedad. En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo, se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de recibir a cuenta del precio final que se disponga a pagar el valor que preliminarmente ha propuesto la institución pública respectiva. El juez en su resolución no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la municipalidad, en este caso porteña. Hay otros artículos que refieren a esta adquisición de bienes inmuebles, pero la parte esta que hemos observado, que no es producto de una lectura forjada, sino más bien es una lectura objetiva, pero frente a la realidad de que el ISPA no es una entidad pública, cambia toda esta cantidad de documentos y de artículos o articulados que nos envía la Procuraduría General del Estado, dando por hecho de que el ISPA es una entidad del Estado y que como es el IES potencialmente. Entonces, expresidente de la Suprema, es tan importante su participación para elaborar las cosas que han sido bien y mal utilizadas. Estamos realmente tratando un tema claro bajo circunstancias reales o simplemente este instante estamos realizando un examen distinto a cómo debe examinarse la situación. ¿Cuál es su opinión? Doctor Carlos Solórzano Constantine, le escuchamos en Quito. Muchas gracias. He escuchado con bastante detenimiento las opiniones anteriores y lo que usted acaba de mencionar. Y mi criterio es, en definitiva, que puede haber muchas argumentaciones al respecto, pero por encima de las argumentaciones está siempre la ley, y para resolver cualquier problema de orden legal tiene que recurrirse precisamente al sistema judicial. En un contrato de compraventa, de acuerdo con nuestra legislación, es ley para las partes. Y ya estando establecido un contrato de compraventa, a donde para que haya contrato de compraventa tiene que fijarse el precio y el objeto, materia del contrato, así lo dice la ley. Y ya se ha fijado tanto el precio como el objeto del contrato en el contrato de compraventa. No podía de ninguna manera un acto administrativo extraer los dineros de una de las partes contratantes, por más que se discuta sobre la situación del avalúo. Los avalúos
si son materia de discusión, si hay lesión enorme, por ejemplo, si se considera que hay lesión enorme, si se considera que el precio pactado excedió de los límites establecidos por la propia ley, por el avalúo municipal, que es muy diferente al verdadero avalúo de los objetos muchas veces. En todo eso pormenores y detalles, no son actos administrativos, son actos legales que tienen que ventilarse dentro de un proceso. No es la opinión del procurador, por muy valiosa que pueda ser o no ser un procurador. Desde luego ha fallado muchísimo porque no hay un solo juicio que haya ganado ese funcionario en favor de los bienes del Ecuador, en los asuntos ecuatorianos. No es la opinión del procurador la que va a determinar la esencia mismo si hubo un sobreprecio o no hubo un sobreprecio, si se fracturó la ley o no se cumplió con los cánones legales. Para eso está precisamente la Administración de Justicia. Pero cuando un gobierno considera que está por encima de la ley y no por debajo de la ley, que es la norma constitucional, la norma democrática, la norma moral, la norma de convivencia pacífica, la ley está por encima de todos los ciudadanos y por lo tanto hay que cumplir con ella. Todos estos argumentos muy valiosos que puede haber de parte y parte, para eso está la función judicial, para que pueda dirimir precisamente esa controversia y esos aspectos diferentes o criterios diferentes. Pero no puede un acto administrativo, después que se firmó un contrato, que se recibió el dinero, que se aceptó por las partes el valor del contrato, un acto administrativo del Ministerio de Defensa, dígase del gobierno, y retire físicamente, sin ningún respeto a ninguna institución, ni sin ningún respeto a la ley, se retire automáticamente los dineros que según ellos consideran se ha pagado en exceso. Eso es una arbitrariedad de las arbitrariedades que se vive permanentemente viviéndose en el Ecuador y que ya debe finalizar. ¿Hasta cuándo tanta arbitrariedad por parte del gobierno central? Él no es el dueño del Ecuador, él no es dueño del IFA, él no es dueño de los dineros del país, él no es dueño de las leyes, él no es dueño de los juzgamientos. Por lo tanto, no podía exigir que mediante un acto administrativo se devuelva o se le entregue esos dineros al fisco nacional. Y como se ha dicho, el IFA es una institución privada a donde los dineros tienen un objeto determinado y claro, y no podía el Estado o el gobierno distraer esos dineros abiertamente, sin ningún reparo y sin ningún procedimiento judicial. Mientras aquí no se respete la ley, mientras no se respete los principios jurídicos, mientras no se respete el juzgamiento que debe de hacerse, realmente no estamos viviendo en una normalidad. Recién va a hacer un examen general cuando este contrato se realizó más de 5 años atrás, porque recién el procurador emite un criterio. Todos esos criterios, todo eso que hay, debe ser materia de un juzgamiento. Incluso puede llegarse a un juzgamiento de carácter penal, si es que hubo o se pensó que hubo alguna cosa anormal que linde con los aspectos penales. Pero todo esto, todos estos criterios, todos estos argumentos tienen que ser ventilados por los organismos respectivos y no puede unilateralmente el gobierno resolver, ser juez
en parte y decidir sobre los bienes o sobre los dineros que se han realizado mediante un contrato. ¿Cuántos contratos se pueden haber hecho de obras públicas? ¿Qué precios se han pagado en los contratos de obras públicas? ¿Qué precios se han pagado en los contratos petroleros? Se pagó lo real también allí. El Estado ecuatoriano puede disponer de los dineros que según él se han pagado en exceso. Entonces, realmente en un criterio absurdo, en un criterio donde la ley es por debajo de la opinión del gobernante. Y eso no es aceptable, ni es democrático, ni puede seguir ocurriendo en el Ecuador. ¿Qué usted elabora y rescata como conclusiones fundamentales de la intervención del expresidente Solórzano Constantine, expresidente de la excelentísima Corte Suprema, señor general Yandún? Escuchando las versiones anteriores, lo histórico, y escuchando lo presente, refiriéndonos al aspecto absolutamente legal, yo quiero referirme solamente a lo que dice el artículo 147, son atribuciones y deberes del presidente o presidenta de la República, además de lo que termina la ley. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en este momento? Simplemente que el presidente de la República, de una manera arbitraria y grosera, está queriendo imponer su voluntad, rompiendo la Constitución. ¿Y qué pasa? ¿En qué parte? Justamente cuando estamos hablando sobre el artículo 58, que allí manda claramente, y en el artículo 58 podemos nosotros hablar sobre la ley orgánica del sistema de contratación pública, en la que muy claramente dice que para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público y siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social en el caso de donación e insinuación. Se le podrá realizar por compra-venta, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas, en fin. Hay un acuerdo. Está debidamente legalizado todos los pasos del proceso. Hay un contrato de compraventa, está desde luego notarizado. Por tanto, deshacer eso, como bien dijo Osvaldo, hay que seguir de acuerdo a la ley, de forma inversa. Por otro lado, ¿cómo se puede de esta manera solamente juzgar a quienes este momento el ISFA ha obtenido exageradamente una ganancia? ¿Y qué ha pasado entonces de la señora ministra del Ambiente? ¿Y qué ha pasado del señor ministro Javier Ponce, quienes a su debido tiempo debieron ellos ser juzgados por existir sobreprecios? Y ellos deben rendir cuentas este momento ante el Contralor. Y el Contralor es el que tiene que decir si es que hubo o no algunas irregularidades. Y esas irregularidades tienen que ser sancionadas con penas administrativas o civiles o como corresponda. Pero no este momento entregar la responsabilidad al ISFA, que de paso el ISFA en el numeral 1 en la ley dice: el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas es un organismo autónomo con finalidad social, con personería jurídica, patrimonio propio, domiciliado en la ciudad de Quito y no está sujeto a No es una institución del Estado. Y sí, claro, y dice, no está sujeto a la intervención de la Contraloría General del Estado. Por tanto, ¿por qué se quiere arbitrariamente intervenir en una institución que
de acuerdo a la propia Constitución, guarda su autonomía y no puede ser intervenida por ninguna organización, institución del Estado. Eso quiere decir que hay una mala fe por parte del gobierno de seguir perjudicando a las Fuerzas Armadas, de seguir desestabilizando a los mandos, de seguir debilitando su sistema operativo, de seguir interponiendo todas estas trabas. ¿Y qué estaría para decir, buscando y ganando el presidente de la República con ese ataque potencial a la institución militar? implantar lo que él quiere, implantar la teoría y la ideología del socialismo del siglo XXI como tiene Venezuela y como tiene Cuba. Eso es lo que está buscando el gobierno, eso es lo que quiere el presidente y eso es lo que el ministro de Defensa tan cuidadosamente está metiéndonos en un lío a nivel suramericano, porque debemos saber los ecuatorianos que tanto en Bolivia como en otros lugares ya existieron reuniones de UNASUR para poder formar una nueva escuela que tenga un nuevo pronunciamiento y lo que es más, capacitación profesional con ideología política. ¿Desde cuándo? Y por ende, si se quiere debilitar a las Fuerzas Armadas, lo único que se quiere llegar es a su destrucción, porque es el único obstáculo que tiene el presidente de la República para hacer lo que le da la gana y decir, no, a lo mejor las Fuerzas Armadas me van a impedir, o a lo mejor es un miedo, es un temor, o es un celo político que tiene a las Fuerzas Armadas. Y por eso no es verdad lo que dice el presidente de la República de que él es el comandante en jefe. En el artículo 147, numeral 16, dice, entre las obligaciones del presidente, ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. Es decir, comandante en jefe es una cosa, comandante es algo diferente y jefe es algo diferente dentro del éxito y la terminología militar. Por tanto, no es verdad lo que está diciendo el presidente de la República. Esta parte bastante complicada de poder entender. Pero en todo caso, señor general Jarrín, ¿usted coincide con esta sospecha del general Yandún? Bueno, primero no es una sospecha, y me voy a referir al ámbito externo, que no lo he topado. Se elaboró un plan. Sospecha en cuanto no se quiere atentar contra la extensión. Exactamente. Sí, pero el hecho concreto es que se elabora un plan 2015-2025 entre el presidente Morales y el presidente Maduro, y se denomina el nuevo modelo de socialismo comunitario en la nueva escuela de defensa en la paz que está establecida, según lo acaba de manifestar mi general Yandún. Esta escuela se denomina, entre comillas, porque es así como se denomina, antiimperialista, anticapitalista y una escuela de defensa socialista para determinar la nueva doctrina militar para los países del ALBA y de Sudamérica, a los cuales estará invitado tanto el Ecuador, Venezuela y Bolivia. ¿Cómo termina el planteamiento? Es el lema, socialismo, patria o muerte, que es una declaración castrista, similar a los otros que utilizan como socialismo, pero patria, ya muerte. Un oficial gritó esto. Socialismo, patria, muerte, que es el lema. propia presidencia de la República. Que es el lema de Venezuela. Este lema es de Bolivia. Aparte de los otros lemas que, como de una manera inmadura de jóvenes noveleros, asumen declaraciones de Fidel Castro, del Che Guevara, y con eso cierran los discursos. Vergonzoso, porque no tienen iniciativa propia para plantear un lema que identifique a la propia nacionalidad ecuatoriana o a la identificación nacional que debe tener dentro de los países de la UNASUR. Ya, perfecto. Lo que menciona mi compañero periodista Martín Pallares es también importante que ustedes
y el auditorio se sirvan a escuchar. Él publicó este artículo en 4 Pelagatos de febrero 6 del 2016. Martín Pallares. Asumamos por un instante, pretendiendo que es cierta la versión de Rafael Correa según la cual el precio que el Ministerio de Ambiente pagó por los dichosos terrenos que eran del ISPA, es decir, de los militares, era demasiado alto, y que en realidad había un pago extra de 41 millones que había que debitar al ISPA. ¿Cómo es posible, se pregunta Martín, cómo es posible entonces que quienes hicieron la compra no hayan dado explicaciones sobre sus actos, o que las autoridades no les hayan pedido explicaciones? Parecería que la compra de los terrenos se hizo sin la participación de nadie, como por obra de la magia o por un error del sistema, como dicen por allí. Este sábado, Rafael Correa, el señor presidente de la República, refiere, se llenó la boca sobre la necesidad de que los militares sean solidarios con sus compatriotas y atiendan que era justo que se les quite esos dineros. Pero Correa no dijo nada sobre las personas que estuvieron involucradas en el hecho. Marcela Aguiñaga, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en todo este cuento la ex ministra de Ambiente y ahora asambleísta estrella no haya dado una sola explicación sobre el pago excesivo de los 41 millones? Si hubiera habido un apenas en seriedad y responsabilidad, Aguiñaga hubiera aparecido en la sabatina para explicar el caso. Al menos eso. Eso no queda ahí. Si en verdad hubo un pago exagerado, lo lógico hubiera sido que alguna instancia judicial, alguna autoridad, alguien le hubiera exigido a esta señora una explicación. Pero ni Pío, ni ella, ni nadie, y menos aún de Correa. Tengo un alcalde gritando aquí. Incluso asumiendo que con un informe de la Procuraduría se puede hacer una devolución como dice el gobierno. ¿Cómo es que acá no ha habido participación de la Contraloría? Según la prensa, el informe estará listo recién en 45 días, que es lo que comentábamos de comienzo. Lo cual abre la pregunta, ¿qué hizo la Contraloría durante estos 6 años? Esa es la gran pregunta para todos los ecuatorianos. Resulta más que curioso que la orden del Contralor Carlos Polit inició un estudio recién hace unos días. Esta mañana Daniel Ortega, ministro de Ambiente, ha opinado sobre la consulta que el periodista de Coavisa, Lenín Artieda, aquí está Arteaga, sí, pida perdón al lector en este caso. Bueno, compañeros, vamos con esa intervención del señor ministro de Ambiente esta misma mañana. ¿Se va a sancionar a los responsables de este pago excesivo? Las entidades de control determinarán las partes que han sido involucradas. ¿Pero usted va a impulsar que así se haga? Nosotros hemos impulsado desde el primer momento la devolución de los fondos según corresponde al criterio. Sí, ¿y la sanción a los responsables de este pago en exceso? Corresponde a las entidades de control correspondientes. Mal haríamos nosotros, en primero, quedarnos callados, simplemente porque este es un tema legal, pero también es un tema moral. Es un tema moral porque esta revolución nos ha devuelto la dignidad y esa misma moral. ¿Quién es el responsable del pago en exceso, ministro? ¿La ministra Aguiñaga, su antecesora? La ex ministra, pues. Eso corresponde a una administración previa a nosotros. Lo que es importante destacar es que justamente esa nueva moral
hizo que este domingo 7 de febrero se movilizaran 15.000 jóvenes con una nueva conciencia de respeto ambiental. ¿Pero es ella la responsable, ministro, de haber hecho el pago en exceso, o entre ustedes no se tocan y no se señalan cuando tienen alguna responsabilidad? Lenin, usted acaba de hacer sentido de que las entidades de control y el sistema judicial y legal corresponde determinar responsables y las causas en este proceso. Cuando les conviene sí, cuando no les conviene no. Cuando les conviene hay que esperar a lo que diga un juez, cuando no simplemente tomamos el dinero y lo transferimos. Lo que conviene al orden público, que licenciado Artieda, es que se rectifiquen estos actos y es la decisión que el gobierno ha tomado y ante los cuales nosotros no hemos pronunciado por escrito. 372 de la Constitución señala expresamente que los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. ¿Cómo se explica esto? Esa misma Constitución y las recientes enmiendas constitucionales también garantizan que el Estado, el único patrono de las Fuerzas Armadas, garantizará las pensiones y es por eso que contribuye con más del 60% de las mismas. Al garantizar las pensiones, de ninguna manera esta actividad de rectificación, modificación va a alterar el patrimonio o va a alterar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas en el servicio pasivo y en retiro reciban las pensiones que les correspondan. Por lo tanto, es solo correcto que los fondos se devuelvan al Ministerio de Ambiente precautelando el patrimonio nacional. Exa FM. ¿Qué le parece, señor General Jarrín, lo que acaba de mencionar? Y ojalá nos esté escuchando también el doctor Carlos Solórzano, si es tan amable. ¿Qué le parece porque el doctor Solórzano esté en línea telefónica? Oportunamente me refería al tema justamente de estas declaraciones de la mañana, cuando él hizo una apoteósica defensa de los recursos del Ministerio del Ambiente, manifestando que nunca tuvo respuesta por parte del Ministerio de la Defensa y que se vio obligado a recurrir al procurador. Esto abona a la falta de liderazgo y de representatividad de las Fuerzas Armadas, porque no es un asunto del director del ISFA, es un asunto del representante legal de las Fuerzas Armadas, que es el ministro de la Defensa. Pero con lo que acaba de manifestar, él asume un discurso que no es propio, pero se congratula en la afinidad de lo que ya se dijo, dividir activos con pasivos, hablar de pensiones exageradas de generales con relación a soldados, como si los soldados se retirarían con 36 años o 40 años de servicios como un general. Y esta forma de dividir es prácticamente la característica o el principio fundamental del socialismo. Hay que dividir activos con pasivos, soldados con oficiales, activos con pasivos, es decir, generar lo que él denominó textualmente: jóvenes, rebélense. Así lo digo. Una autoridad principal del Estado llamando a una rebelión. Bueno, no quisiera yo hablar de los términos legales a los que corresponde llamar a una rebelión. El general Paco Moncayo apuntó que en el contrato que suscribió el ISPA y el Ministerio de Ambiente hay contenidos respecto a la solución de este género de impases para que no funcione exclusivamente el capricho del presidente, ¿no? El texto del contrato dice con mucha claridad que de haber desacuerdo entre las partes se acudirá a la mediación en la Procuraduría General del Estado y de una de las partes tener un reclamo que hacer, lo hará por vía judicial. De manera que en el propio contrato están las soluciones. La solución no está en el capricho del señor presidente de ordenar un débito de una manera personal sin cumplir con las normas, ni siquiera con el dictamen del procurador. Nadie puede estar por sobre la ley. Lo ha dicho el presidente para referirse a las Fuerzas Armadas, y lo que hemos visto es una clara violación de procedimientos constitucionales, dictámenes del procurador, normas que están establecidas en el contrato, y no olvide usted que un contrato es ley para las partes, de manera que
Este es un escándalo innecesario. Si se hubiesen seguido los procedimientos, no habría pasado ninguna rueda de prensa, tendríamos el mando en su sitio y no estaríamos viviendo esta zozobra creada desde el poder. Exa FM. ¿Qué le parece con todo y esto? ¿Cuál sería su conclusión, doctor Carlos Solórzano Constantine? Perdone, doctor. Mire, yo lo que observo como conclusión es que hay un espíritu divisionista por parte del gobierno central. Porque a esta altura, después de haber transcurrido tanto tiempo, unilateralmente quitarle 48 millones de dólares al ICFA, tiene una connotación de tipo político. ¿Qué es lo que se quiere, en definitiva, dar a entender o decirle a la ciudadanía? Los militares en su retiro ganan grandes sueldos y ustedes no. Y si el principal papel del presidente de la República es la unificación del país, la división. Cada una de las instituciones tiene sus características propias y cada una de las personas que actúan en esas instituciones tienen sus sacrificios propios y no se puede de bulto decir estos ganan mucho y ustedes ganan poco. Estos señores son los que se llevan el dinero del país y ustedes no tienen nada. Esa actitud divisionista, malsana, perversa por parte del gobierno nacional no se justifica de ninguna manera. No son los 48 millones los que están aquí en juego. Lo que está aquí en juego es un criterio político, un criterio de dañar a una de las instituciones más respetables que tiene el país por cualquier evento que pudiera ocurrir posteriormente. Es tranquilamente hacerle un mal al país. Ya dividió anteriormente o pretendió dividir entre pobres y ricos, entre personas, entre empresarios y obreros. Ahora quiere dividir entre militares, exmilitares y pueblo en general. ¿Qué es lo que se pretende hacer en el Ecuador con estas divisiones? No son 48 millones. Ahí hay miles de argumentos que con sobrada razón han dicho las personas que han hablado sobre este asunto, el general Yandún, el general Jarrín, el general Moncayo, todo ello con sobrados argumentos jurídicos que parecen más que militares o exmilitares, parecen abogados porque conocen perfectamente la parte legal. Eso está recontra claro por parte de todo el país y de todos los ciudadanos que han intervenido. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el mensaje que se le quiere dar? Tildando de los tres chiflados, tildando a la ciudadanía de mediocre, tildándolos de irreverentes, de que no obedecen al mando supremo. Es decir, todos son argumentaciones en el fondo de tipo político, con un fin político malsano. Eso es lo que yo noto de todo el problema que se ha armado sin ninguna razón, porque hay un contrato de compraventa legítimamente celebrado hace más de 5 años. ¿Qué pasó en el contrato de compraventa? ¿Por qué recién a los 5 años se trae a luz esto y se confisca de una manera unilateral dinero que pertenece a una institución? ¿Qué es lo que se quiere hacer con esto? Hacerle indudablemente divisionismo para el país. De eso se trata. Esto es un golpe político, no es un golpe económico, es un golpe político a las Fuerzas Armadas para que se debiliten, para que no tengan la fuerza suficiente, para que la ciudadanía los mire con malos ojos, argumentando de que tienen grandes sueldos de retiro. Esa es la gran finalidad perversa de este gobierno. Muchísimas gracias, doctor Solórzano. Ha sido muy importante su contribución. General Yandún, ya para terminar,
Yo quería reservarme esto que oigo frecuentemente. Escucho frecuentemente, especialmente en hogares de clase media, pensar que el señor presidente de la República está pinchando la institución militar, porque él desearía retirarse de la misión presidencial. Él está visualizando un futuro bien complicado en lo económico. Y lo económico produce inestabilidad política y social complicada. Esto opina la gente. Y la gente más, en este caso, más activa en la elaboración de análisis de tipo, si usted quiere, informal, criollo, familiar, de amistad, pero de gran apego a la causa nacional, a la razón de ser del Ecuador. Piensa que ahí está el detalle, digamos, ahí está el condumio de una suerte de temeridad que exhibe el señor presidente de la República. No existe, licenciado, la existe. Hemos hablado con muchos amigos, con muchos compañeros, con muchos grupos políticos, y se ha discutido y se ha topado este tema. Y lo que está existiendo en este momento es, como dijo el doctor Solórzano, estamos nosotros bajo un problema político para desviar la atención de una crisis económica. Crisis que de lo económico va a destruir todo el campo social. Si no hay una firmeza económica, jamás habrá una estandarificación de lo social, que es lo que quiere. ¿Y ahí qué tendría que hacer la institución militar? Allí viene entonces lo que está haciendo el presidente de la República. Lo que estamos hablando en este panel del divisionismo. ¿Qué quiere hacer el presidente de la República bajo la arbitrariedad de su decisión? Pero ¿cómo neutralizar aquello en la institución militar? No tomándole muy en cuenta en estas proclamas y en estos bajo ningún punto, bajo ningún punto. ¿O hay que darle lucha? Tenemos que presentar todos los militares. Y estamos hablando, como bien dijo el general Osvaldo, militares en servicio activo, porque ellos van a ser a futuro los más perjudicados. Militares en servicio pasivo, que para ello ya hay una organización, tanto de una federación en la costa, una federación en la sierra y una federación en la Amazonía. Y con ello se ha conformado ya una corporación. Y esa corporación tendrá que ya reunirse en estos días para tomar decisiones de protesta. Pero de una protesta no al estilo venezolano, pues. Tenemos que decir, ¿cuál, señor presidente? Usted está equivocado, usted está errado. Sus asesores no le han recomendado adecuadamente lo que debe hacer, porque esto es ilegal e inconstitucional. Y la inconstitucionalidad lleva a sanciones, como lo dice el artículo 424 de la Constitución, y el especialmente, ojo, el artículo 130 de la Constitución, que ya habla de destitución. Venezuela, ¿qué es lo que hizo con Fuerzas Armadas? Llegar y politizarles y ponerles bajo su mando directo. Así fue. Y gritando. Eso hizo el chavismo. Eso es lo que hizo el chavismo. Y gritando los eslogans de patria. ¿Qué espera usted del muerte? discurso de Osvaldo Fabián Zambrano Cueva, el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo aspiro que ese discurso tenga el contenido adecuado, primero de sentimiento, luego de civismo, luego de patriotismo, porque caso contrario... Con una alícuota de dignidad también. Indudablemente, la dignidad y el honor de Fuerzas Armadas están por encima, y es una institución que pertenece al pueblo, que es parte del Estado, sí, pero que tiene también su autonomía
para poder administrarse, gobernarse y poder llegar a cumplir con su misión de dar seguridad al pueblo ecuatoriano, de dar seguridad a nuestro territorio y de cuidar de la soberanía nacional. Esas son las Fuerzas Armadas que quiere la patria, las Fuerzas Armadas que necesitan los ecuatorianos, más no este divisionismo y estas arbitrariedades